Hola, ¿cómo andás, Lucas? Acá de nuevo en el programa. ¿Cómo estás? Hola Fer, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a otro programa de La Burra Balán. Estamos ya llegando al final, Fer. Nos Ya queda este los, ul- programa y uno más. los últimos dos programas. Bueno, primero agradecerte, Lucas, por haber bancado los últimos dos programas solo. Que te pasaron Costó. todo lo que no tenía que Sí. pasar cuando estabas solo. Así que, pero bueno, la bancaste bien y salieron lindos programas. Me dijeron por ahí que te quería llevar el estrellato aprovechando que no estaba yo, pero no Obvio, pude. esta era mi oportunidad, me salió re mal, pero bueno. Dios te castigó, ¿viste? Como es ¿Te medio das bravo. cuenta? La ambición lo que hace. Bueno, hoy tenemos tremendo programa. Oh, sí. Yo no tengo mucha ganas de hacerlo, no sé si vos lo tenés. Vos sabés que este es un programa de los que, por lo menos yo lo deseaba hace mucho tiempo. Lo tenía en el tintero, pero es como que, ¿quién puede hablar sobre este tema? Y hoy tenemos un invitado de lujo, nivel internacional, por supuesto, Me encanta. especialista en este tema. No es uno cualquiera que, bueno, más o menos lo que estudió nos va a Eh, contar. No, no. en el WhatsApp vos pusiste especialista en demonios. Sí, dije, ¿quién vamos a invitar? Bueno, y como decíamos hoy, Fer, como que con este tema y también con la persona a la que invitamos, rompemos un poco con la línea teórica o argumental que venimos llevando, ¿no? Como que, Tal cual, tal cual. Y esto ya es tabú en sí mismo, ¿no? No es tabú en tu iglesia, en nuestra iglesia, no tabú sí, cruza cualquier aspecto de nuestra sociedad estos temas, sí, sí, porque sí. hay gente que no cree, que es muy escéptica. Es más, yo no sé si creo, ¿viste? Como es re loco. Ya que estamos sincerándonos. Claro, claro. Bueno, vamos a presentarlo entonces. Nuestro invitado es Cristian Camilo Piedrahíta Montoya, es teólogo y filósofo, es obispo luterano independiente, es demonólogo y exorcista. Sí, Bienvenido, Cristian. Un fraternal saludo, muchísimas gracias por la invitación. Toda una alegría y un placer estar con ustedes. hola Cristian, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. ¿Desde dónde nos saludás? Desde Bogotá, Colombia. Ah, muy bien. Y son las 7:10, ahí, son 2 horas Sí, menos. 7 días. Ah, muy bien. ¿Ya comiste? No. Sí, me toca Ah, temprano. bien. A qué hora cenan allá normalmente? Bueno, a mí por mi dinámica, más o menos 6:40 de la Uy, noche. totalmente desacostumbrado a nosotros a Ah, eso. yo ni había merendado hoy a esa hora. O sea, Acá son las 9:10 y todavía ni estoy pensando qué voy a cenar. Imagínate después que termine el programa. Bueno, vamos a aclarar a la gente que nos está escuchando que este programa viene grabado. No podemos hacerlo en vivo, así que las cuestiones que quieran dejarnos van a aparecer después para, Sí, así para que si nos ven charlar. así muy facheros, muy lindos, porque están todos los retoques de Photoshop y demás que hacemos habitualmente. Bueno, Cristian, eh, ¿qué tema? Ahí es abierto, totalmente abierto. Sí, yo vengo de una tradición, que es la tradición pentecostal, que absolutamente cree en esto, lo practica, se aboca mucho, digamos, a lo que se conoce, por lo menos en nuestro ámbito, como la guerra espiritual, la liberación, y es menos común, y vos lo sabes perfectamente, verlo de esa manera la tradición de las iglesias reformadas, ¿no? A la que vos pertenecés, también vos, creo que vos venís de la iglesia católica en primer lugar, ¿no? sí,
Sí, yo fui religioso católico romano y con el tiempo me metí en la iglesia luterana. Bien. ¿Qué hace a la iglesia luterana que tenga esta perspectiva un tanto distinta de las otras denominaciones reformadas? Bueno, digamos que el luteranismo tiene como un punto en el cual nos podríamos denominar como católicos evangélicos. Incluso Ah, en los inicios de la Reforma se nos llamaba católicos evangélicos o católicos de la Confesión de Augsburgo, que es la confesión pues, luterana que se presentó a Carlos V. Eh, el luteranismo está como en un punto medio, digámoslo así, entre los reformados y los católicos. Entonces nosotros guardamos ciertas tradiciones de tipo litúrgico, que de pronto ya muchas iglesias reformadas no tienen igual, pero a la vez pues, estamos inscritos en la teología de la reforma, ¿no? En las 5 solas. Entonces somos como ese punto de, de contacto entre las dos tradiciones, la católica, digamos, más tradicional y la reformada. bien, y esta mirada que te vuelve, digamos, distinto, digamos, en tu forma de abordar estas temáticas espirituales, ¿procede entonces del catolicismo? Procede de las dos experiencias. Digamos que Eh, lógicamente en un inicio fue dentro del catolicismo, yo fui fraile franciscano católico, digamos que mi base formativa en un inicio fue desde allá, ¿verdad? Digamos que cuando ya me especialicé en angiología y demonología y en exorcística, pues muchos de los puntos de formación dentro de esas materias están más desarrolladas académicamente dentro de la teología católica romana, ¿verdad? Digamos que la rama, la iglesia, digámoslo así, que más ha estudiado el fenómeno y donde hay más documentación de tipo teológico y filosófico sobre el tema. Entonces, gran parte de la base, por lo menos estructural, mental, académica, viene de la tradición católica. Ya digamos que en su desarrollo se toman elementos de las diferentes expresiones reformadas y demás, pero la base del estudio de la demonología y la exorcística, sobre todo es de la tradición católica. claro. ¿Qué, qué implica ser un demonólogo, digamos? ¿Cómo, cómo se llega a ser, además, ¿no? ¿Se estudia o Sí, claro, digamos que lo que pasa es que la demonología es una rama de la teología, ¿verdad? La teología está compuesta de diferentes ramas de estudio, ¿cierto? Así como está la apologética, la hermenéutica, la angiología, también está la demonología. Digamos que la demonología lo que busca es estudiar la naturaleza del demonio como tal, ¿cierto? De lo que catalogamos como demonios. Lógicamente su base es bíblica. El inicio o la base de la demonología es entender el demonio desde las bases bíblicas. Lo que pasa es que yo ya después también estudié demonología desde otras ramas, ¿verdad? Digamos que, que, de que otras mi ramas no cristianas o cristianas? filosófica, tanto cristianas como no cristianas, filosóficas y espirituales diversas, tanto desde el cristianismo como desde otras variantes. Pues yo soy demonólogo no solo cristiano, sino que estudié la demonología desde otras tradiciones también. Entonces es un énfasis teológico, en toda teología se estudia eso, digamos que dependiendo de la escuela formativa está más marcada o menos, pero es una rama de la teología, o sea, cuando tú estudias teología tienes que pasar por la demonología. Lo que pasa es que yo hice una especialización en demonología. Bien, y bueno, viene la pregunta obligada. ¿Qué es un demonio? Bueno, desde nuestra experiencia de formación cristiana, un demonio es catalogado como un ángel caído, ¿verdad? Digamos que Dios crea estas entidades espirituales llamadas ángeles que son mensajeros. Y dentro de la tradición nos cuentan que una parte de estos mensajeros se rebela contra Dios. Y esos ángeles rebeldes son los denominados ángeles caídos porque caen de su gracia del cielo y después son denominados como demonios, que son entidades espirituales de naturaleza angélica, pero de naturaleza negativa, que buscan es la caída del ser humano de la gracia. Eso sería a grandes rasgos un demonio. Y son como, son empleados del diablo, digamos, o son
para decirlo, ¿no?, de una manera peyorativa, o son simplemente seres individuales. Claro, porque hay como toda una idea caricaturizada, digamos, acerca Sí, sí. de ello. Sí, claro, del ser con cachitos y alas vampirescas, ¿no? Digamos que como son naturalezas o son entidades con personalidad, o sea, digamos que como el ser humano y como los ángeles de la luz también constan de memoria, voluntad, ¿cierto? Son seres, entidades, personas, llamémoslo de alguna manera, de naturaleza espiritual y por lo tanto también tienen como una capacidad de razón y de decisión. La tradición afirma que hay también una clase de jerarquía dentro del mundo angélico negativo o demoníaco, y allí es donde tenemos la idea de Satanás o Lucifer como la cabeza de esta rebelión angélica, y entonces no podríamos decir que son empleados ni subalternos de Satanás, pero sí son una vibración, digámoslo así, negativa energética, que se caracterizan por tener la figura de Satanás o Lucifer como su líder, llamémoslo de alguna manera. Claro. ¿Y qué manifestaciones o qué acciones realizan estos seres de manera tal de que nos puedan afectar y de qué manera nos afectan? Pues digamos que hay como una clase de clasificación de la influencia demoníaca, se llama esto, que es la influencia de estos seres negativos oscuros hacia el ser humano. Digamos que el objetivo final del ente demoníaco es alejar al ser humano de la presencia de Dios, ¿cierto? Alejarlo de su gracia y llevarlo hacia lo que consideramos como pecado, que es apartarlo de la mirada de luz de Dios. Entonces el demonio tiene varios tipos de influencia. Una, que es la primera y es como la natural, que es lo que llamamos tentación, que es cuando el demonio busca influir en el ser humano, en sus decisiones y sentires, para que éste tome la decisión de alejarse de Dios. Digamos que el demonio no forza nada a nadie, ¿sí? O sea, es una mentira que yo soy malo o hice algo malo por culpa del diablo, no. Digamos que la naturaleza angélica lo que logra tener de poder es de influir, ¿cierto? Entonces llega a tentar, a susurrar, ¿cierto? A tratar de mostrarle al ser humano alguna manera de alejarse de la acción divina. Esa es como su principal influencia. Ya dentro de la exorcística, que es otra rama teológica, que está especializada en la capacidad de exorcismo, que es un exorcismo, es un acto espiritual y litúrgico en el cual buscas alejar lo malo. Y ya en exorcística nos hablan de otras influencias. Entonces, digamos que además de la tentación, que es la influencia natural del demonio, están otras influencias como son la obsesión, la vejación y la infestación y la posesión, ¿cierto? La obsesión, como su nombre lo indica, es la capacidad de ayudar a generar pensamientos y emociones obsesivas hacia el individuo que lo perturben en su tranquilidad. La vejación es ya la acción física de un ente espiritual que logra generar daño en el ser humano como una enfermedad o algún otro tipo de manifestación que podríamos llamar de tipo paranormal. La infestación es cuando ya la entidad demoníaca está casi para poseer al ser humano y ya tiene una influencia cada vez más grande y logra generarle, digamos, ya espacios de trance. Y por último, la posesión, que es cuando ya la entidad posee, valga la redundancia, al individuo y empieza a hacerle perder en ciertos momentos su voluntad porque ya tiene una influencia más grande. O sea que hay enfermedades que son provocadas por demonios. Sí, hay enfermedades que son ayudadas o a agravarse por la entidad demoníaca o incluso a generarse por entidad demoníaca. Incluso los padres de la iglesia hablaron mucho de esto en un principio y ellos afirmaban, lógicamente, pues no es exacto, pero afirmaban como una manera de comprensión que toda enfermedad era generada por el demonio, porque era una desarmonía del ser humano que como criatura de Dios no podría estar desarmonizado. Entonces, quien lo desarmonizaba era el mal. Claro. ¿Cómo nos Ay, damos cuenta de que una enfermedad es provocada por el demonio? ¿Cómo nos damos cuenta? Digamos que ahí ya está el estudio del especialista en el tema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando un paciente llega a consulta con la sospecha de que hay algo que no es normal en su vida,
pues se requiere todo un estudio del caso. Entonces hay entrevistas, hay evaluación psicológica, hay, digamos que también trabajo espiritual por medio de oración y sacramentales, que nos van llevando a la conclusión de que su mal no solamente es físico o tal vez mental o emocional, sino que hay un ente externo que también le está afectando. Claro, esto se diferencia mucho de cómo los pentecostales abordan un tema. El pentecostal no estudiaría, digamos, que todas estas variables, digamos, para ver el caso. Directamente haría la liberación. Y no hace mucho, bueno, sí, hace bastante, he escuchado a un pastor pentecostal diciendo que, haciendo una autocrítica, diciendo, muchas personas que están hoy en hospitales psiquiátricos han sido enviados por nosotros mismos, digamos. Hemos provocado nosotros agravar casos en base a nuestro tratamiento crítico, digamos, y no serio, digamos, del asunto. Claro, eso es uno de los más grandes riesgos. Por eso cuando hacemos la especialización en exorcística, tenemos digámoslo, un protocolo riguroso para determinar que hay una posesión. O sea, incluso eso no es muy común, ¿no? No es que yo haga un exorcismo cada semana, cada 15 días, en un año llevo 150. No, eso no es real. Digamos que el caso de posesión es muy extraño, o sea, ¿verdad? Uno puede estar varios años sin tratar un solo caso de posesión real, ¿verdad? Yo, por ejemplo, llevo más o menos 2 años y medio en que no he vuelto a tratar un caso de posesión como tal. Una cosa es una liberación y otra cosa es un exorcismo. Posesiones no he vuelto a tener. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente un protocolo riguroso, ¿cierto? Donde siempre está el especialista de salud mental, donde hay una historia clínica, donde hay un seguimiento familiar, donde hay un seguimiento emocional del individuo, en el cual tratamos de ayudarle, ¿cierto? De manera integral, de ayuda espiritual, pero de una ayuda real, ¿no? Porque mucha gente quiere escuchar que está poseída o que tiene el diablo afectando su vida, porque tienen la falsa idea de que si le quitamos al diablo su vida se soluciona, ¿verdad? Claro. Con el diablo es el que me hizo separar de mi marido, de mi mujer. Entonces, claro, si me quitan el diablo, otra vez volvemos a ser un hogar feliz, pero no se dan cuenta que de pronto había problemas de maltrato, que había problemas de infidelidad, que había problemas de falta de diálogo, que habría problemas de machismo en su hogar. Entonces, eso es lo que buscamos hacer. O sea, un exorcista no es el que se la pasa echando demonios de todo lado, sino aquel que busca ayudar a una persona que cree tener una influencia espiritual negativa en su vida, para que tenga una respuesta. Si la tiene, pues se le dan las herramientas también para apartarla. Pero si no, igual se le hace un seguimiento espiritual para ayudarle en su proceso de sanación. Igual el exorcismo está dentro del ministerio de sanación, ¿verdad? El exorcismo es una sanación. Entonces, si lo vemos desde ese lado, no es echar diablos de todo el lado, sino empezar a buscar las causas o las fuentes más bien de lo que está causando el mal en una persona. Sí, porque a veces estas malas lecturas, que a veces son a propósito, ¿no? Para vender tu iglesia, cuando, no sé, te va mal económicamente en tu vida o tenés una enfermedad que se puede tratar tranquilamente siendo al hospital, te dicen que tenés un demonio y hay que rezar, hay que rezar, hay que rezar. Y esa persona, la enfermedad por dentro, se sigue muriendo, porque nunca tenía un demonio adentro y chau. A veces y causa ocurren catástrofes. ese control, ¿no? O sea, porque si yo soy el que te vende la idea de que tú tienes un demonio que te afecta, pero yo soy el que te lo va a quitar, porque ni siquiera ponen a Dios, es el pastor o es el dirigente religioso que no va a quitar. Entonces genera un dominio sobre la persona y un control, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Este es un tema muy delicado, porque así como genera pues un montón de especulaciones, historias, leyendas, morbo, curiosidad, pues también tiene detrás una enorme responsabilidad. Y aunque sí, digamos que el fenómeno, pues lógicamente yo creo en el fenómeno y en el fenómeno se ven cosas increíbles, lo que les digo, o sea, no es un fenómeno diario, o sea, no es algo que se dé todo el tiempo y no es algo en lo cual un exorcista solamente esté con una cruz y un maletín buscando a ver dónde está el diablo para sacarlo, sino que es un estudio muy serio y muy agotador a veces de poder encontrar las fuentes de una problemática que tal vez es espiritual o no, y que
nuestra idea es como ser detectives en esa área espiritual, de buscar realmente si hay una causa espiritual o energética negativa que está generando un mal. ¿Cómo vos explicaste el por qué, ¿no? El demonio hace lo que hace, pero ¿cómo es, no sé, la elección de la persona, digamos, por qué a él, a ella, generalmente son personas religiosas o no? ¿Cuál es la ventana que ve para entrar? ¿O simplemente es al azar y listo? Sí, no, no es al azar. Digamos que también hay unas circunstancias, ¿no?, que permiten una posesión. Una posesión no es fácil, ¿sí? No es que un ente, no sé, la gente a veces piensa que están pasando por un cementerio o ven El Exorcista y entraron en posesión, y entonces son sugestiones o enfermedades mentales. No, para que se dé una posesión tienen que haber unas circunstancias en la vida de la persona que puedan permitir que una entidad de este índole primero llegue a su vida y segundo pueda llegar a tener una posesión. Entonces, normalmente son personas que han jugado con lo que llamamos ocultismo, ¿cierto? Con ciertos tipos de prácticas espirituales y religiosas que involucran lo negativo y que permiten unas aperturas energéticas, mentales, emocionales, que dan cabida a que esa entidad oscura primero engaña y segundo pues empieza a afectarla. Hay otras circunstancias que son, pues, digamos que pueden ayudar a una posesión, y es, por ejemplo, estar viviendo en un lugar que ya tiene una influencia negativa y ser débil espiritualmente que te permita poder tener una influencia de este tipo. Pero repito, son circunstancias muy claras, o sea, no es que alguien de repente pueda tener una posesión, o sea, deben haber unas circunstancias que nos ayuden a intuir que es posible que lo tenga o que esa influencia espiritual negativa esté, o definitivamente que no y que hay otro tipo de manifestaciones en su vida que le están generando su malestar. O sea que hay también, por lo que decís, hay lugares específicos en los que habitan demonios, Eso lugares se le llama físicos. infestación, sí, eso se le llama infestación de los espacios. Es posible que haya lugares, espacios que están infestados de entidades demoníacas. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias también, o sea, no pasa en cualquier lugar. Entonces son normalmente lugares donde ha habido algún tipo de ritualística negativa, donde ha habido algún tipo de magia oscura, donde la historia del lugar de pronto cuenta con cosas negativas y macabras que fueron atrayendo también esas entidades. Y si una persona llega a vivir en el lugar y no tiene la fuerza espiritual, de pronto también tiene sus mismos problemas emocionales, psicológicos, espirituales, pues puede ser víctima de esta energía oscura que está en el lugar. Es muy común escuchar historias sobre ruidos, movimientos, etcétera. Normalmente se le atribuye, no a esto que vos decís, digamos, a que haya habido rituales, sino, por ejemplo, a muertes violentas, asesinatos, y como que, esto es lo que se dice, ¿no? A vos me dirás qué opinás. Como que la persona que murió, su alma quedó atrapada y no ha llegado a la luz, digamos, y está en ese lugar, molestando, no sé. Sí, digamos que ya las manifestaciones como las que cuenta, pues no necesariamente, lógicamente, son una entidad demoníaca, pero sí pueden haber otros tipos de entidades. O sea, digamos que en mi trabajo espiritual, yo sí he tenido la experiencia de encontrar otro tipo de entidad, eso le llamamos desencarnado, que es una persona que estuvo viviendo en esta realidad física y que por diferentes circunstancias su conciencia, su espíritu o alma, como se le quiera llamar, no logra trascender y queda atrapada en un espacio. Sí es posible que esto suceda desde mi estudio. Eh, no es muy común, pero sí puede suceder y puede generar manifestaciones de tipo físico en un lugar, como ruidos, movimientos, manifestaciones. Hay Claro. muchas iglesias que dicen que todo esto siempre es el diablo. Yo, sinceramente, Mm. en mi experiencia, he podido encontrar manifestaciones muy diferentes al diablo que sí logran explicarse desde esa perspectiva. Y ahí, digamos, ahí tuviste que sacar tus dotes de detectivestas para ver si era esa persona que había estado viva ahí, que no sé cómo te diste cuenta Sí, digamos bueno, que bueno, eso se hace una investigación, es una investigación completa. Digamos que ahí ya también entran otras cosas que son como ya desde la fe, que son como las percepciones
Y se usan diferentes tipos de equipos también para llegar a detección, por ejemplo, de energía electromagnética. Manejamos cámaras, audio para poder detectar si realmente está sucediendo una manifestación o no, si es una manifestación natural o no. Sí, claro, tenemos todo un equipo de investigación que busca pues, tratar de tener una respuesta del fenómeno, y si hay algo que no es natural, pues poderlo tener incluso registrado en audio, en cámara, en experiencia, ¿sí? Como los Todo hermanos esto es más Warren, propio digamos. de la parapsicología, ¿o no? Sí, sí, es una pseudociencia para psicología que tiene diferentes herramientas para estudiar este tipo de fenómeno. ¿Los hermanos quién? Los hermanos Warren, de las películas de los Warren, sí, conjuros. algo así. Yo Ah. pertenezco a la Fundación Warren. Ah, Ah. y Sí, no te da no sé cómo se dice en Colombia, acá se dice un cagazo, digamos, que estás viendo el video que vos filmaste hace 12 horas, digamos, y aparece algo. no, yo he tenido muchas manifestaciones y digamos que es como parte de la curiosidad por el tema, ¿no? O sea, digamos que el tema espiritual es muy diverso y muy rico. Y cuando la vida, porque yo no escogí eso, la vida me fue poniendo como en este camino y a tratar de comprender el fenómeno, pues me permitió ponerme a estudiar y empezar a ver un montón de circunstancias que dieron la posibilidad de tratar de entender ese mundo espiritual también desde esa otra óptica, ¿no? Porque la religión, digamos que nos pone un marco, y es un marco muy definido, y todo lo que se sale del marco es el diablo, ¿sí? Pero en mi experiencia yo empecé a comprender que habían fenómenos que no eran el diablo, ¿cierto? Y que yo quería saber qué era, o sea, perdón la expresión, cómo carajo se da cierto fenómeno sin poner al diablo de por medio. Y eso fue lo que me llevó a empezar a estudiar y a mirar posibilidades de comprender. Entonces, claro, yo he tenido muchas experiencias y he tenido la capacidad de poder grabar y tener audios de muchas experiencias muy interesantes, que igual todavía a veces uno no logra entender exactamente qué es, pero que hay algo que funciona diferente a lo que creemos que, digamos, las leyes naturales nos pueden explicar. Entonces, sí es algo que todavía genera curiosidad y que es materia de estudio también. Vos tuviste una iniciación, llamémosle, relacionado con tu hija. Tuvo un problema y ahí tuviste que ver cómo solucionarlo, ¿puede ser? Sí, sí, claro. Digamos que esa experiencia personal fue la que me abrió muchos cuestionamientos, ¿sí? O sea, digamos que yo no creía en nada de esto. O sea, digamos, desde la formación teológica que yo tuve, digamos que yo me dirigí mucho hacia la parte teológica histórico-crítica, entonces yo era bastante concreto y pragmático en mi creencia. Incluso después ya de retirarme de la Iglesia Católica, duré un tiempo sin iglesia, pero digamos que con cierta fe y pues muy apegado a mi formación teológica. Pero ya cuando tuve una experiencia personal en una casa donde viví y que mi hija incluso estuvo muy enferma, casi se muere por la experiencia, fue que me empezó a generar precisamente la curiosidad, ¿no? O sea, de qué había pasado, cómo podía explicar el fenómeno. Yo recurrí a muchas iglesias por ayuda. Pues empecé con la católica, estuve en la anglicana, por ahí conocí a un pastor metodista, pastores evangélicos, pentecostales, y fue, pues digamos que la vida fue poniendo otras personas que me abrieron la posibilidad de tratar de entender lo que había sucedido. Entonces, poco a poco fui entendiendo otras circunstancias y me fui metiendo en el tema. ¿Cómo, no, cómo es obviamente no se va a explicar en 30 minutos, pero los pasos para hacer una liberación, digamos, no es simplemente una oración, calculo que debe haber otras herramientas o no sé, palabras clave, siempre como que siempre aparece algo más, algo clave del nombre del demonio, o una oración, o el pasado. Digamos que las formas son muy diversas, ¿verdad? Digamos que la manera de hacer una liberación y un exorcismo está muy ligado a la fe del exorcista y de quien va a ser exorcizado, ¿sí? No hay un parámetro. Digamos que la Iglesia Católica sí tiene todo un ritual, que es el ritual romano, es el que vemos en las películas, ¿no? El exorcista, el exorcismo de Rose, y vemos que hay un manual, todo un libro, digamos, una logística muy marcada. Digamos ¿Son fieles esas películas o no
a lo En que muchas pretende. cosas sí, en muchas cosas sí. Hay películas que son muy, muy, muy fieles a lo que es un exorcismo católico romano. Sí. Lógicamente, dentro de mi exorcística yo tuve que estudiar el ritual romano y parte de ese ritual lo uso. Pero ya digamos que fuera de la Iglesia Católica es mucho más libre, ¿sí? Entonces, digamos que yo uso mucho mi fe. Sí hay elementos y hay herramientas que me gustan y para mí son significativas, ¿cierto? Como lo que llamamos la estola, me gusta usar la cruz, me gusta usar sacramentales como el agua, eso me gusta mucho. Pero digamos que ya el ritual como tal no está tan marcado. Ya lo del nombre y todo esto, pues depende de las circunstancias, ¿no? No siempre se pregunta un nombre, no es que uno entre en diálogo con el demonio que está ahí metido, con la entidad que está ahí metida, necesariamente, pero digamos que la dinámica de la misma liberación te va dando las pistas, ¿sí? O sea, cuando, digamos que hay una primera sesión que yo le llamo como el exorcismo diagnóstico, que es como la sesión en la cual uno empieza a ver cómo reacciona la entidad a lo que se está haciendo e incluso cómo es la fe de la familia y de la persona que estamos exorcizando, porque la idea también es entrar en diálogo con eso, ¿verdad? Así haya cosas que no resuenan tanto conmigo. Si yo veo que para la familia es significativa, yo trato de usar ese elemento porque sé que le va a ayudar. Entonces, porque eso también es psicológico, ¿sí? La psiquis no está tan separada del espíritu y cuando hacemos una liberación no es que solamente tenemos la entidad que le vamos a dar, acá le decimos juguete, le vamos a pegar, le vamos a destruir esa entidad, sino que vamos a entrar en una dinámica en la cual vamos a ayudar a la persona que sí misma, ¿cierto? Desde la fe que tenemos, se ayude a liberar de esa influencia negativa. Entonces, es todo, llamémoslo pues en el buen sentido, es un juego de símbolos, de oraciones, de posturas de fe para ayudar en la liberación. Por lo menos desde corrientes no católicas romanas, porque la Iglesia Católica Romana sí tiene un estricto ritual en el cual pues sí debe observarse todo un manual, digámoslo así, y tiene unos pasos y tiene una manera. Ya fuera de la Iglesia Católica pues es mucho más libre. Yo uso algunas cosas del ritual romano, unas oraciones iniciales que me gustan porque son oraciones de poder y me gusta usarlas, pero el resto ya es una experiencia personal. Claro. No hace mucho también tuvimos una publicación de el Centro Wesleyanos, el Centro de Estudios Wesleyanos, algo que a mí me sorprendió porque contaba la historia de la familia de John Wesley, una historia en la que ellos mencionaban la presencia de un fantasma en la casa en la que ellos estaban. Un fantasma que hacía ruido, que caminaba, que sentían los pasos, y se terminaron acostumbrando y le pusieron un nombre incluso. Ah, sí. Yo cuando lo leí digo, ¿qué pasa acá? No es común esto, leer este tipo de historia. Y lo dice el propio John Wesley. Sí, es que es una fenomenología que no es tan ajena a la cultura, ¿no? Y digamos que en Europa en una época incluso estuvo casi de moda todo lo que tenía que ver con el espiritismo y con las entidades. Entonces es parte incluso de la cultura. Y en Latinoamérica lo es igual, ¿no? Acá tenemos otro tipo de manifestaciones, pero es parte de nuestra cultura, porque lo que yo he logrado entender, y es ya una conclusión muy personal, el mundo espiritual es parte de nuestro mundo también, ¿sí? Tiene unas dinámicas muy similares al nuestro. Nosotros convivimos con realidades espirituales que a veces no comprendemos del todo por nuestra materialidad, ¿sí? Y claro, todo está regido por la divinidad, por la presencia de Dios, pero ese mundo espiritual también tiene unas manifestaciones que nosotros tal vez poco a poco vayamos entendiendo incluso por medio de la ciencia, ¿no? O sea, la física cuántica ha podido explicar cosas que relacionaron los antiguos con el mundo espiritual y que por ser digamos, comprobado por una ciencia formal, no creo que pierda su valor también espiritual. Entonces yo creo que poco a poco vamos a comprender realidades desde la misma ciencia que corroborarán esas experiencias de las personas con ese mundo espiritual, ¿no? O sea, lo digo por mi propia experiencia. O sea, yo no creía en eso, o sea, yo me resistí mucho a lo que pasaba en mi casa, pero cuando yo vi los objetos moverse, las sombras, bueno, todo lo que yo viví, que es largo como para contarlo ahorita, pero todo lo que yo viví, lógicamente me abrió la mente a algo está pasando, esto yo no lo puedo explicar,
esto parece ser lo que todo el mundo habla de los fantasmas y de las entidades. Esto tiene que ser algo de realidad. O sea, ¿qué es esto? Ya cuando yo me metí en el tema y lo que les digo, como investigador, yo he sido testigo de un montón de cosas que yo sé que si las cuento van a creer o que me lo invento o que estoy loco, ¿sí? Afortunadamente de muchas tengo pruebas en audio o en cámara, pero digamos que son fenómenos que a veces uno no logra entender qué pasó, o sea, por qué se da eso. Puede que haya una explicación científica, o sea, repito, puede que haya un fenómeno físico, energético, natural, que pueda dar cabida a una manifestación, pero en ese momento no lo sé, ¿sí? O no lo sabemos. Y Contate, tratamos de darle explicación desde otras áreas. contate un par, dos. Que no sean terribles, que no nos vayamos a dormir y no nos vamos a dormir. Ay, Anoche no dormimos. yo he oído un montón de cosas, yo he oído un montón de cosas. Yo he tenido la capacidad de ver entidades que jamás creí que yo fuera a poder ver algo así. Yo he visto personas caminar en una casa que desaparecen de repente, o sea, las he visto con ropa, rostro, cabello, que se mueven, me miran y de repente se desaparece frente a una pared. ¿Sí? O sea, lo he visto varias veces, no estoy diciendo que lo haya visto 100 veces, pero sí lo he visto varias veces. Tuve incluso un accidente por una fuerza invisible, me empujó, yo incluso tengo un desvío de vértebra por esa caída. Era algo que estaba en la habitación, yo sabía que estaba allí. Y digamos que como investigador, ya ahí no tanto como sacerdote o como pastor, sino como investigador, traté de entrar como una clase de diálogo con esa energía que estaba ahí, que yo sentía que estaba allí, y algo molestó o fue agresivo conmigo y me tumbó al piso, o sea, no había nadie conmigo. Yo incluso estaba solo con una cámara grabando tanto audio como video, y una fuerza me empuja de las piernas, yo simplemente caigo al piso acá le decimos tramacazo, en un golpazo terrible, y no había absolutamente nada que me hiciera caer y yo sentí el empujón en mis piernas que me botó al suelo. Eh, yo he visto objetos moverse, yo vi una puerta que se abría y se cerraba y lo asombroso no era que se abriera y se cerraba, porque pueden haber efectos físicos, sino que con la aparente entidad o energía que estuviera le decíamos, ahora abre la puerta y la abría, ahora cierra la puerta y la cerraba. Y eso pasó más o menos 6 veces. Esa es una de las experiencias que a mí más me dejó. Y en un momento yo no sabía ni qué decir, pensar, por qué sucedió. ¿Sí? O sea, si yo no hubiera estado ahí y alguien me cuenta, seguro, yo no le creo. Así esté metido en esto, yo soy muy crítico de las cosas que cuentan, pero yo estuve ahí y es una verdad que yo vi y que cómo lo puedo explicar, no sé. Al parecer había algo ahí que nos escuchaba y la movía. Como que Pero sí, hay fenómenos muy impresionantes en esto. te seguís sorprendiendo, digamos, más allá Sí, de... claro, claro. Y es emocionante. A mí, yo tengo filmaciones donde algo pasa y nos estamos riendo con el equipo. La gente creerá que uno se está burlando. No, es como emocionante. O sea, es decir, ¿ustedes vieron eso? ¿Será que quedó grabado? O sea, es impactante. O sea, eso igual impresiona. No sufro de miedo. O sea, no es fácil que sienta miedo, si lo he sentido. Pero no es fácil que sienta miedo, primero por mi fe. O sea, yo creo mucho en la protección de Dios y sus ángeles y me siento en parte como invencible por su gracia, su poder, pero sí asombra sobremanera. O sea, es un fenómeno que te llama la atención y uno se vuelve, digamos que yo entiendo cualquier tipo de investigador, ¿no? O sea, por ejemplo, un biólogo que descubre un nuevo insecto o que logra grabar un animal que hace mucho no se graba, yo me siento igual, es como si fuera un biólogo espiritual. O sea, yo veo un fenómeno, logro captar un fenómeno, logro tener una prueba y me asombra y me alegra. O sea, me alegra haber vivido la experiencia, poder documentarlo de alguna manera y que quede en un archivo que está en estudio. O sea, nosotros estudiamos el fenómeno, aparte ya de lo de la exorcística, el fenómeno espiritual, para tratar de entenderlo o poderlo, digamos, contrastar con otros fenómenos en los cuales tengamos experiencia, ¿no? Entonces nos permite comprender una fenomenología que de pronto todavía no tenemos respuestas. Hay compasión, digamos, por ese demonio que está en pena, además, es como que se dice a veces, o es simplemente una guerra, por así decirlo. No, siempre hay compasión y digamos que esa es una labor también como ministro de la iglesia, ¿no? Eh, lógicamente la teología nos enseña que los demonios no tienen redención, ¿cierto? Porque como seres espirituales
tomaron una opción definitiva, pero siempre en la oración, por lo menos muchos exorcistas de una corriente como la mía, siempre tratamos de mostrar la misericordia divina, ¿no? O sea, incluso el exorcismo no es solamente una pelea, un combate, que en parte lo tiene, sino que también es como una manera de mostrar el amor de Dios que libera a esa persona que está afectada y que otorga también una gracia, no una gracia, otorga como una misericordia hacia esa energía oscura que está afectando. O sea, siempre se trata de hacer, por lo menos en oración, en forma, sí se trata de ofrecer esa gracia, esa misericordia, esa luz, ese perdón, ese amor que es Dios, porque igual no podemos hacer algo en nombre de Dios que no esté impregnado de amor, ¿no? O sea, sería imposible. Si es un acto violento, pues también se está alejando de su propósito. Y aunque tiene parte del combate, ¿cierto? O sea, se habla con autoridad, se hacen como ciertos gestos de fuerza, siempre en el fondo está el amor y la misericordia divina. Decime que algún día usaste la espada que tenías atrás. No me ha Quedaría tocado re cinematográfico. Todavía no. Y la otra es, si hay, no es tu rama, pero si hay manifestaciones positivas, digamos, por ejemplo, el fantasma de la casa de Wesley como que parecía medio inofensivo, onda que movía cosas, le ponían nombres, parecía hasta casi gracioso. Amigable. Sí. Bueno, digamos que si hay fenómenos que no podemos catalogar como negativos, ¿cierto? Tampoco le podría decir positivo, porque pues digamos que algo que catalogamos como paranormal igual no debe ser normal, ¿sí? O sea, no nos debemos acostumbrar a que algo raro pase en la casa, o sea, no estoy a favor de eso, porque incluso puede ser a la larga una afectación, pero sí hay fenómenos que son como neutrales, o sea, no buscan hacer daño, es algo que está allí, y también incluso mi labor dentro del grupo de investigación como ministro es también incluso ayudar a eso, ¿sí? O sea, yo creo realmente que cuando detectamos, por ejemplo, una entidad, una posible entidad o energía que no es nada oscuro y negativo, tenemos que dar la posibilidad de liberar esa entidad. Entonces siempre hay, digamos, al final de una investigación, cuando se tienen los resultados de posiblemente un desencarnado que pueda estar en un lugar por X o Y, de ofrecerle como liberación, sanidad a esa alma también. Entonces se hace también un momento litúrgico de oración en la cual ofrecemos esa limpieza, esa liberación del espacio. Y curiosamente, por eso es lo bonito de la investigación, porque tú haces ese acto y tú vas a medir el mismo lugar después, tú vas a buscar la misma manifestación y ya no está. Es como una prueba de que esa oración en ese momento tuvo esa efectividad y lograste llevar la liberación y la sanidad a esa entidad también que pudo haber estado allí. Entonces es muy bonito porque tú logras incluso comprobar con lo que antes te mostraba que había algo que ya no está. Desde el cristianismo, ¿cómo se explica que haya un encarnado? O sea, ¿por qué no se van al cielo, al infierno, al purgatorio, donde sea? Pues digamos que es complicado ese tema, ¿sí? Pues en las escrituras, incluso en el Antiguo Testamento, se hablan de espíritus que volvían, ¿no? Incluso hablan de la necromancia, incluso. Pero digamos que el cristianismo como tal nunca tocó ese tema, por lo menos en la iglesia primitiva, no está tocado como tal. Eso ya es algo que viene de las tradiciones muy posteriores y se trata de explicar desde la fe, ¿cierto? Yo como lo explico desde mi fe, que lógicamente choca con muchos luteranos y que hay muchos que no están de acuerdo con lo que yo hablo, digamos que esa es una experiencia también ya muy personal y que yo ofrezco como una experiencia mía, no como una experiencia de la iglesia. El cristianismo, no, o mi cristianismo, mi experiencia de fe en Cristo, ¿cómo puede explicar este fenómeno? Yo creo que nosotros como seres humanos tenemos un libre albedrío y ese libre albedrío también nos da la opción, incluso en el momento de la muerte, de tomar decisiones y opciones. Si mi espíritu no está libre para irse, ¿cierto? Si mi espíritu tampoco es condenable, hay una posibilidad de que quede como en este plano estancado y pueda tener un fenómeno como ese, quedarse en una casa. ¿Sí? ¿Por qué? Tal vez por apego, tal vez por una muerte repentina sin estar preparado, tal vez simplemente porque no quería morir y su mente, su espíritu, su energía no logra irse plenamente. Creo que puede ser.
¿verdad? Y lo explicaría desde esa área. Pero si lo hablamos desde la teología como tal formal, no hay una explicación. Por eso es que siempre dicen que cada fenómeno de estos es el demonio. Porque Sí. o el alma se va para el cielo o simplemente eso es un demonio disfrazado. Lo que pasa es que una entidad demoníaca, y lo digo por experiencia, tiene una vibración tan oscura y tan profunda que hay muchos de estos fenómenos que no son así. Incluso lo que hablan de la experiencia de Wesley. Hay fenómenos que no son malignos, no hacen daño, ¿cierto? Simplemente pasa y no se podría explicar desde la demonología o la exorcística tradicional. Por eso es que yo ya me metí en otras áreas, porque desde la experiencia académica tradicional no pude explicar ciertos fenómenos. Y eso fue lo que me llevó a tratar de estudiarlos desde otro lado. Estas herramientas que ustedes utilizan para medir los lugares, detectar, ¿cómo uno se da cuenta cuando es un demonio y cuando no lo es? ¿Qué te muestra? Pues digamos que las herramientas en ese sentido no dan mucha información. Digamos que la herramienta, digamos que una entidad demoníaca es una entidad con mucha energía, llamémoslo de alguna manera, o sea, tiene mucho poder. Entonces, de pronto lo único que hace la herramienta sí es tratar de mostrar que hay un muy alto nivel energético que no es natural, ¿cierto? Es una fuente electromagnética que no tiene una causa física y es muy alta. Entonces, eso, por ejemplo, nos demuestra que hay algo allí, no podemos decir que es un demonio, pero sí hay algo allí que está generando una fuerza y que aparentemente no tiene explicación. Ya la experiencia espiritual y lo que tú ya vas, digamos, documentando, te puede llevar a la conclusión de lo que está ahí ya podría ser un ente demoníaco, pero tampoco es común. O sea, así como una posesión no es común, no es común ver a un ente demoníaco en un espacio. Por eso están estos otros tipos de fenómenos que son más comunes. Un ente demoníaco es rara vez, digámoslo así, visto o documentado en un espacio. Se da, lógicamente, pero no es tan común. ¿Cómo es, digamos, cómo se llega a vos, digamos, vos tenés un anuncio en el diario, te conocen boca a boca? No, digamos que mi propio trabajo me ha llevado a ser visible, ¿verdad? O sea, yo he sido, yo no sé, por cosas de Dios, he sido mediático, por lo menos en mi país. Y entonces, yo tengo un consultorio, yo trabajo con sanación alternativa, con consejería espiritual. Bueno, digamos que tengo mi enfoque hacia ese lado. Y pues mucha gente llega a mí con temas de tipo espiritual porque han visto algún reportaje, han visto alguna investigación que he hecho en algún medio y llegan pues con la intención de poderle dar respuesta sobre su fenómeno. Pertenezco a una fundación, que es la Fundación Warren, de investigación paranormal, en la cual pues también mucha gente llega por medio de la fundación a encontrar algún tipo de respuesta. Yo tengo un testimonio. Que no lo charlamos. Bueno, como ya les contaba, al tener una tradición pentecostal, vivir en un lugar donde se practican mucho ciertos rituales oscuros, no sabría denominarlo de otra manera. Nosotros en mi iglesia recuerdo haber visto muchos casos de posesiones. Ahora con lo que vos me decís, yo no sabría decir si realmente los eran o no. Y la gente por ahí que yo les cuento esto me pregunta, ¿pero no será toda una actuación? Y yo le digo, mira, en un pueblo pequeño nos conocemos todos. O sea, Sí. si hay una cosa que uno no quiere parecer ante los demás es estar endemoniado, digamos. Y yo recuerdo, yo era muy chico, 12 años en adelante, haber visto todas las semanas una misma persona venir y empezar a gritar, a revolcarse, a tirarse en el piso. Y yo me acuerdo que teníamos mucho miedo, porque nosotros, volviendo, digamos, a la imagen ¿cómo se llama? De la historia del Gadareno, que el demonio salía y podía entrar en cualquier otra persona. Teníamos... Yo me acuerdo que yo estaba muy, muy aterrado. Después teníamos miedo de que la persona endemoniada empezara a decir cosas de uno. de que saque los trapitos al sol, digamos, lo que nos estaba pasando.
fuera de eso, yo después viajé, salí de mi pueblo, vine a Rosario, y acá en las iglesias pentecostales no es común esto. Pero un día, una amiga mía que estudiaba psicología, yo la había conocido el primer año de mi facultad y me acuerdo que ella tenía una posición muy agnóstica, casi atea por momentos, dudaba mucho, pero fundamentalmente tenía un rechazo con la institución religiosa, sea cual sea. Además estudiaba psicología. Bueno, pasaron unos años, no nos vimos más, y un día recibo una llamada de ella. Yo estaba en mi trabajo y me cuenta esta historia, a ver qué te parece. Me llama y me dice, Lucas, tengo que hablar con vos porque está pasando algo en mi casa que no lo podemos explicar. Vos sabés que yo no creo en Dios, no creo en los espíritus, no creo en nada, pero ya hemos buscado muchas soluciones a este tema y no hay forma de abordarlo. Y recurro a vos. Imagínate yo recurriendo a vos, me dice. Pasaba lo siguiente. La madre, de la nada, o sea, nunca había pasado por esto, empieza a mostrar determinados signos que no son para nada comunes. Estar en la cama, querer levantarse y sentir que le agarran de las manos y no le permiten pararse. Cuando logra pararse, sentir que hay alguien en la pieza. Y esto repetidamente, y a la noche sentir que hay alguien con ella, que no era su marido. Y resulta que en una oportunidad, en vista de que estas cosas pasaban y ella empieza a sentirse muy mal, se lo comenta a los hijos. Los hijos obviamente piensan lo que todo el mundo pensaría, se está volviendo loca, sí. Una cuestión mental. Entonces, bueno, la llevan al psicólogo, la llevan a hablar con su cura párroco, no encuentran solución, llevan al psiquiatra, empieza a estar medicada, las cosas siguen pasando. Y deciden armar una reunión de la familia para ver qué hacer. Y bueno, se reúnen, están en la mesa y en un momento una botella en el medio de la mesa empieza a moverse. Y ahí ya no era que la madre estaba loca, digamos. Los hijos estaban viendo que la botella se estaba moviendo sola. Entonces me dice mi amiga, yo puedo creer que a mi mamá le pase eso, pero no ya que mis hermanos vean cosas. Entonces me dice, me cuesta, pero recurro a vos, me dice, pero que son mi última alternativa. Y bueno, yo no tenía experiencia en esto más de lo que veía en mi iglesia, entonces le empecé a preguntar si había alguien que no quería la familia, que le podría haber hecho un trabajo o algo por el estilo. Me dice, no, la verdad que no. Digo, bueno, ¿será que tu mamá asistió a alguna especie de espiritista, curandero, ocultista, no sé? No, me dice. Y ya se me estaban quemando los libros a mí. Ya no sabía más qué decirle. Claro. Entonces piensa y me dice, mi mamá no fue, pero el que fue mi papá. Bueno, y ahí, bueno. Entonces, bueno, espérame, voy a recurrir a la gente de mi iglesia y después te comento. Entonces consulté y la gente de mi iglesia me dijo, yo le pregunté si podían ir a la casa para orar por ella. Me dijeron, nosotros no vamos a las casas porque creemos que los demonios están en las personas y no en los lugares. Entonces me dijeron que los invite a la iglesia. Vino la señora a la iglesia, vino ella, su marido, sus 4 hijos, sus yernos, sus nueras, sus nietos,
todos vinieron. Realmente era una cosa que les preocupaba y los ocupaba mucho. Y bueno, se le hizo una oración. Nosotros no lo vimos porque fue en un lugar cerrado. Se quedaron a la reunión, al culto, salieron y bueno, me dijeron, bueno, gracias Lucas por haber intentado ayudarnos. O sea, como que no había pasado nada, nunca escuchamos un grito, no pasó nada. Pero resulta que después de eso, la mujer nunca más tuvo ninguno de esos problemas que había manifestado. Y eso, bueno, les marcó mucho a ellos y a mí también, porque bueno, fue lo más cerca que vi, digamos, de esto. ¿Qué opinas, Claro, es una fenomenología que sucede mucho. Digamos que historias así me llegan a mí prácticamente a diario, en los cuales las personas están teniendo experiencias en su vida o en sus casas que no logran explicar y pues lógicamente tratan de decir que es una entidad espiritual o algo por el estilo. Algunas veces lo es, muchas veces no, pero sí es algo que pasa, ¿cierto? O sea, decir exactamente qué le pasaba a la señora, pues no puedo decirlo sin haber estudiado el caso, pero al parecer era una experiencia espiritual negativa porque le estaba haciendo daño y por eso la oración funciona. La oración es muy poderosa, eso es prácticamente el remedio que uno pone. Y es que la oración, que es una conexión pues, de fe con Dios, pues hace que esa presencia de Dios esté en la vida de la persona y ayude a liberar de cualquier tipo de opresión. Entonces siempre funciona, o sea, la oración a veces es mucho más intenso que una simple oración o una sola sesión, llamémoslo de alguna manera, pero sí funciona siempre, porque es como apartar eso negativo que pueda estar afectando a una persona. Lógicamente ya tenemos metodologías, yo ya tengo la mía, digamos que yo ya llevo en esto prácticamente 10 años y uno mismo va elaborando su metodología, su forma de diagnóstico, o sea, yo ya tengo como mi protocolo personal y pues lo aplico porque me parece que tiene éxito y digamos que es con el que yo me rijo. Claro, a medida que voy aprendiendo, voy añadiendo cosas, voy quitando otras, pero tengo ya una manera de proceder en la cual buscamos siempre es ayudar. Y si no hay fenómeno, también buscamos ayudar, ¿no? La idea es que también la persona se empodere a sí misma. O sea, yo siempre tengo una frase con la gente y es, usted es hijo o hija de Dios y eso es más grande que cualquier cosa, ¿cierto? Como hijo o hija de Dios, pues el poder de Dios está en usted y nada le puede hacer daño. Y buscamos ayudar a sanar su experiencia. Es un ministerio de sanación, ya sea que haya un fenómeno espiritual que toque liberar o ya sea algo de tipo emocional, psicológico, que también tengamos que ayudar a sanar, ¿no? Porque aunque se envía a un profesional de la salud mental, pues la idea es hacer un seguimiento también desde el área espiritual. Entonces sí la idea es dar un auxilio, incluso gran parte de la motivación para yo dedicarme a esto fue mi propia experiencia, que yo no tuve a quien me ayudara, ¿cierto? O sea, yo no tuve a quien recurrir porque nadie me creyó tampoco. Claro. Y no me creían porque yo estaba rodeado de gente que no creía en esto igual que yo. Entonces, cuando me tocó prácticamente a mí hacerlo y bueno, cometí errores también que después tuvo otras consecuencias. Bueno, mi historia es larga, después les cuento. Pues me llevó también a tratar de entender, de estudiar, de formarme y pues ya después se dio la posibilidad de ordenarme y ayudar desde este lado, ha sido precisamente porque la gente no tiene a quién recurrir. Entonces, si no tienen a quién recurrir, ¿a quién van? Pues al brujo, al señor, a la señora que hace tal cosa, que la gran mayoría son solamente estafadores, ¿cierto? Yo no critico las otras creencias porque yo he aprendido a ver la presencia de Dios en creencias diferentes a la mía. O sea, yo no juzgo otras creencias que por no ser cristianas son del demonio o algo así, no. Pero lamentablemente muchos de esas personas que ayudan aparentemente son más estafadores que cualquier otra cosa. Entonces hay gente que llega a mi consulta muy dañada, muy herida, porque en su proceso de angustia ha sido peor buscar la ayuda. Entonces esa es en gran parte mi motivación de tratar de ofrecer una ayuda espiritual lo más objetiva posible, lo más profesional posible, lo más sincera también, porque a veces la gente quiere escuchar que tiene al diablo o que es una brujería cuando no lo es, pero trato siempre de dar la mejor orientación, es la motivación también de trabajar en esto. Muy bueno, muy bueno. Sí. La verdad que me estaba cagándote las patas, Luca, cuando ibas contando la historia. Veníamos tan bien. Bueno,
si les parece, ya vamos cerrando. Muchísimas gracias, Cristian, por haber estado. Te estuve stalkeando un poquito, así que pude ver algunos de tus videos. Claro, claro. Me enteré que sí, que sos famoso en Colombia por esto. Hay un programa en el que estuviste, ¿no? Sí, sí, un programa que mostró precisamente lo que era una investigación paranormal. Y fuimos invitados eso fue un experimento, pero fue muy exitoso, de alguien que simplemente quería mostrar casos raros y quiso llevar expertos con él y me invitaron. Se suponía que yo iba a ir solamente digámoslo, a un episodio. Me llevaron como experto exorcista y les gustó mi trabajo y estuvimos prácticamente casi 4 años en un programa en el cual se trataba de mostrar el fenómeno desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, la visión de un parapsicólogo, la visión de un agnóstico, la visión de una mujer que se llamaba medium, la visión de alguien que trabajaba con energías alternativas y mi visión como ministro ordenado y exorcista. Entonces, fue una experiencia interesante que no busqué, pero me ayudó a aprender también mucho. Me ayudó a aprender mucho y tuve experiencias que son memorables. Y tenés un vínculo acá en Argentina, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, yo pertenezco a una asociación, a la Asociación de Iglesias Evangélicas Luteranas Independientes Hispanoparlantes, y ahorita quien es el obispo presidente de esa asociación es argentino, es Manuel Acuña. Creo que lo conozco porque también estuvo en Sí, él algunos es muy programas. mediático también, sí. Sí, sí, creo que estuvo Él con fue Fantino. una de las personas que me orientó en gran parte ya después de mi proceso. Sí, fue una persona que me ayudó y por eso también incluso fue mi vínculo con él. Claro. Bueno. Cristian, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sabemos de lo ocupado que estás, así que agradecemos muchísimo de tu tiempo. Y bueno, a mí me encantó este tema, me fascina. Está muy bueno, me gustó. Salí vivo, sobreviví. Bueno, y nos despedimos. Para corregir, Sí. no eran los hermanos Warren, sino que eran un matrimonio. Sí, el matrimonio. Bien. Bien, entonces nos vemos, gente linda. Gracias por haber estado mirándonos. Y nos encontramos dentro de 2 semanas en lo que es La Burra de Balán, en el último programa especialísimo. No se lo pueden perder porque vamos a traer tremendos invitados. Todos. Sí, todos y todas. Bueno, sí. Hasta pronto, gente linda. Hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones. Tú también. Chao.